Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal donde trabajamos y tratamos distintos temas de adolescencia que pueden ser de interés para las familias. En esta oportunidad lo que vamos a hablar son algunos signos de alerta ante la sospecha de anorexia, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, para arrancar, los trastornos de la conducta alimentaria son desórdenes o dificultades de la alimentación que tienen un origen en la salud mental. Uno de estos trastornos de la conducta alimentaria es la anorexia. La anorexia tiene que ver con no comer o no querer comer y obedece a múltiples situaciones, causas o cuestiones que la pueden desencadenar que exceden al propósito de este video. Pero sí lo que suelen tener las pacientes con anorexia son algunas cuestiones comunes desde el punto de vista conductual y que se suele repetir y casi les diría en muchas de mis pacientes. En general lo que les ocurre es que están muy disconformes con su imagen corporal y dentro de esta disconformidad una de las cuestiones que suelen hacer es dejar de comer o a veces también hacen excesiva cantidad de actividad física además de dejar de comer. Así que bueno, voy a ir compartiéndoles algunas de las alertas que como familias, como padres o madres hay que tener en cuenta y que son bastante frecuentes de ver en pacientes con este tipo de trastorno alimentario. Por un lado, tenemos que evitan las comidas, los momentos de comida. Esta forma de evitar la comida tiene que ver con que siempre pasa algo al momento de comer. Tienen que hacer un examen, una prueba, entonces dicen que prefieren estudiar, entonces que se llevan la comida a la habitación y no comen en la familia, con la familia, perdón, o por ejemplo, alguna discusión en la mesa, algo es motivo de discusión, por ejemplo, le pusiste mucha sal, me pusiste esto y yo no quería comer esto, entonces algo que lleva a discutir y que de alguna manera terminan por no comer o por apartar la comida o por levantarse de las mesas e irse sin comer. Las discusiones en el momento de la comida son importantes, de hecho a veces se sirven poco, los padres quieren servirle más comida y bueno, y todo esto empieza a ser una situación de discusión. Lo mismo que hay algunas adolescentes que están mucho tiempo con una misma, no sé, una misma porción, o por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, acá en Argentina, una empanada, o una porción de pizza, o algún otro alimento, y lo tienen mucho tiempo y pareciera que estuviesen comiendo, pero en realidad monopolizan, hablan, charlan, y mientras el resto come, ellas simulan que comen, pero en realidad no comen. También es muy frecuente que jueguen con la comida, que aparten la comida, que la escondan, que la tiren o que se las den a las mascotas mientras están comiendo. Entonces, todas estas cuestiones van a tratar de hacer están buscando la forma de deshacerse de esa comida y en lo posible sin que la familia se dé cuenta. Esta es una de las cosas que suelen hacer. También pueden ocultarlo a través de las actividades. Muchas veces son adolescentes que tienen un montón de actividades y tienen una actividad tras otra que les lleva prácticamente a no tener tiempo para comer, para merendar, para almorzar. Entonces, bajo la excusa de que tienen una actividad o que no llegan a otra actividad o que tienen que tomar un colectivo o que tienen que ir de un lugar a otro y no hacen tiempo, entonces no comen. Esta es otra de las cosas que vemos como algunos de los signos de alerta en relación a los trastornos de alimentación. Lo mismo que alimentación muy orientada a la actividad que hacen. Por ejemplo, si comieron, no sé, si comieron una pizza o comieron una X cantidad de comida, después quieren tratar de hacer mucha actividad física como un poco para compensar lo que comieron y tratar de depurar toda esa comida. Estos son tipos de purgas también que son bastante frecuentes en anorexia, que es de hecho un tipo de anorexia que se la conoce como anorexia purgativa. También tenemos la alimentación excesivamente saludable. Muchas veces también se puede confundir con lo que es la ortorexia, que podemos tratarlo en otro video, pero son adolescentes que quieren comer muchas cosas saludables, pero en realidad terminan sin comer nada, porque esto no lo comen porque no es orgánico, esto no lo comen porque no sé qué cuestión,
pero en realidad el propósito es no comer, entonces por eso es como que van tratando de sacar todos estos tipos de alimentos. Lo mismo que poner muchas excusas, como que o hay mucha sal en la comida, o tiene mucho azúcar, o esto. Entonces, y generalmente son comidas que, o alimentos que habitualmente hacían, ¿sí? O que comían ellos, y de repente eso se empieza como a notar de una manera cada vez más marcada. No tener hambre es otra de las cosas frecuentes que habitualmente dicen, que no tienen apetito, que no sienten apetito, entonces como no sienten apetito no comen. O, por ejemplo, también pasar muchas horas de sueño y levantarse tarde, no desayunar, o incluso levantarse tan tarde que pasan de largo tanto desayuno como almuerzo, ¿sí? Y tratan de mantenerse acostadas o durmiendo como para tratar de evitar comer. Lo mismo que masticar chicle, como para tratar de sacar la sensación de hambre, lo mismo que permanecerse moviéndose, ¿sí? Todo el tiempo moviéndose, subiendo, bajando escaleras, todo en movimiento con el objetivo de gastar energías concretamente. Y otra de las cosas también que suele pasar y que muchos padres se preguntan o se cuestionan, dicen, ah, pero ella cocina excelente, cocina re bien. Y esa es otra de las cosas, porque muchas veces en los trastornos de la alimentación, las chicas con anorexia son excelentes cocineras, cocinan muy bien, pero es una forma de también manipular la comida, saber qué es lo que le ponen y al momento de servirse también es la excusa perfecta de decir, estuve cocinando, entonces ahora no tengo tanta hambre, se me fue el apetito, coman ustedes, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de los signos de alerta. También, por ejemplo, tomar mucha cantidad de agua, porque lo buscan con el objetivo de tratar de saciar ese hambre. Entonces van tomando agua, toman agua y toman agua. Fíjense cuántos signos de alerta. Lo importante es que si alguna de estas cosas está pasando en sus familias o si alguien está viendo este video y ve o observa en algún pariente, algún amigo o alguien que está teniendo todas estas cosas le están pasando, es importante buscar ayuda, contención, una red de apoyo para empezar a abordar los trastornos de la conducta alimentaria. Los médicos de adolescentes habitualmente estamos acostumbrados o habituados o es parte, digamos, de nuestra especialidad abordar este tipo de trastornos junto a otras profesiones porque desde luego los trastornos de la conducta alimentaria requieren de una mirada y un enfoque interdisciplinario. Bueno, espero que les haya gustado este video, que haya sido de utilidad, que lo puedan compartir con sus amigos o las personas que crean conveniente. Suscríbanse al canal, pongan el me gusta si quieren o algún comentario si necesitan. Me pueden ver o contactar a través de mis redes sociales, ahí en la descripción tienen también mis contactos. A veces es de utilidad también alguna consulta online o bueno, desde luego presencial con profesionales que estén capacitados en este área cuando hay alguna dificultad o algún problema y que sea necesario consultar o a veces otra opinión u otra mirada que ayude. Así que bueno, esto ha sido un poco todo, espero que les haya gustado, nos seguiremos viendo en otros videos, escriban en los comentarios si quieren que aborde algún tema en particular, así justamente les sirve a ustedes. Bueno, nos estamos viendo, gracias por haberme visto, adiós.